¿Debo pagar por un regalo para el pastor cuando apenas puedo pagar la renta? Bien, pero consíganse su propia computadora. Ahora, esto pasó hace varios años, cuando yo era parte de una iglesia, de un culto cristiano. Yo era parte del liderazgo. Pasó cuando yo tenía 22 años, y era una joven adulta, inexperta e impresionable. Yo era parte del equipo de los medios de comunicación de la iglesia, los cuales eran responsables de la creación de videos y folletos. También nos encargábamos de publicar en redes sociales, tomar fotos, etc. Todo esto era trabajo voluntario, pero el pastor, al que llamaremos pastor corrupto, era un estirado de corazón frío, y era el dictador de nuestra iglesia, y a menudo nos daba proyectos de última hora que nos tenía despiertos toda la noche, todo con el fin de hacer un video que pudiera presentar durante el servicio del día siguiente. En promedio, dormíamos un total de 3 a 5 horas por noche, pero todo esto era mientras yo estaba en la escuela, así que durante ese tiempo, con el fin de mantenerme al tanto de mis tareas y también de los otros proyectos, dormía 2 o 3 horas por noche. Y para serles sincera, no estoy segura de cómo conseguí sobrevivir solamente con ocasionales ataques de depresión, paranoia o delirios. Ahora, el pastor corrupto amaba el dinero. Tenía una enorme casa de 6 recámaras, solo para él y su esposa, con una enorme calzada de entrada con calefacción y un Cadillac último modelo estacionado en dicha calzada. El edificio de la iglesia en sí estaba sobreinflado, sentaba cerca de 1000 personas, pero tal vez como máximo la congregación tenía 400 personas. Si había algo que el pastor corrupto amara más que el dinero, era el dinero de otras personas. El 70% de sus sermones eran sobre cómo debías quitarte la camisa de la espalda para dársela a la iglesia. De lo contrario, no amabas a Dios y te ibas a ir al infierno. Lo cual era bastante irónico, tomando en cuenta que su contador fue atrapado en el pasado varias veces malversando fondos. Esto iba mucho más allá de los diezmos, el cual se supone que es el 10% de lo que ganas, pero él incluía promesas, recaudaciones de fondos, donaciones para eventos de la iglesia y retiros que sacaban provecho de los asistentes. El pastor corrupto y su pandilla de matones, también conocidos como pastores adjuntos, también avergonzaban a otros por no dar dinero o por ser pobres. Se jactaban abiertamente de cómo Dios los había bendecido después de hacer sus rondas de extorsión. Bueno, un día se acerca el cumpleaños del pastor corrupto y su paquete de matones decidió que el coche del pastor, del modelo del año pasado, era demasiado viejo y ocupaba un coche nuevo. Tomaron donaciones de todos los departamentos del ministerio para pagar dicho coche. La donación mínima que podías hacer eran $300 y el equipo de medios de comunicación no fue la excepción. Yo, siendo una chica universitaria quebrada, con un salario mínimo de un trabajo a medio tiempo, decidí que me era imposible y que yo simplemente no podría donar nada. Esto me llevó a varias charlas de 1 hora y varias sesiones de vergüenza sobre cómo todos me veían como un líder. No me veían así en absoluto y siempre me tenían trabajando tras bambalinas y que yo tenía que dar ejemplo. Finalmente me harté y me desgasté hasta el punto de confesar que no podía comprometerme con esa donación, ya que de hacer eso me quedaría sin dinero para pagar la renta. Por aquella época, yo solía vivir con otros líderes de la iglesia y compartía la habitación con otra chica. Puede que ahora $300 no parezca mucho, pero en aquella época significaban no tener mi propio espacio o siquiera un lugar para mi cama. Esto era un asalto a mano armada, especialmente para un estudiante universitario sin dinero. Una de las chicas que vivía conmigo, que también me estaba sermoneando, me dijo que de todos modos diera el dinero, que podía pagar la renta más tarde. Bueno, al final me obligaron a dar los $300 para el estúpido coche del pastor corrupto, y ahora él tiene 2 Cadillacs nuevos en su calzada con calefacción. 3 días después de que venciera la renta, la misma chica que antes me había sermoneado por la donación, se me acerca y me pide el dinero de la renta. La conversación pasa algo así. Yo, todavía no lo tengo. Y ella, ¿cómo que no lo tienes? Te di 3 días para que pensaras en algo. Y yo, ¿y qué se supone que haga? ¿Que lo saque de la nada? Y ella, tal vez deberías ser más responsable con tus gastos. Y yo, me he gastado en mí únicamente $2.16 en las últimas 3 semanas y ha sido para comprarme un café, para no chocar mi coche mientras conduzco debido a la falta de sueño. Y ella, te doy hasta el final de la semana.
pero no puedes esperar que te cubramos por más tiempo. Estás siendo tremendamente egoísta. Ahora, además de preocuparme por hacer malabarismos entre proyectos, la escuela y la iglesia, también debo preocuparme de que no me corran de mi casa. Y entonces se me ocurre un plan. Voy a empeñar mi laptop. Mi computadora era nueva. Acababa de salir al mercado. Yo había decidido derrochar y comprarme el último modelo cuando mi anterior computadora, la cual tuve por 6 años, se había estropeado unos 6 meses antes. Principalmente la usaba para las tareas de la escuela, pero la escuela en el campus tenía laboratorios de cómputo, los cuales podía utilizar. Me ayudaría a arreglármelas. Sin embargo, para otra cosa para cual la usaba era para los proyectos de comunicación de la iglesia. ¿Recuerdan cómo les mencioné que el pastor corrupto ama el dinero? Bueno, algo que a él no le gustaba era gastar dinero, de tal modo que el equipo de medios de la iglesia tenía una computadora de sobremesa de hace unos 13 años, la cual estaba sobrecargada de archivos, lo cual la hacía mucho más lenta de su ya de por sí lento rendimiento, y hacía que cada vez que queríamos renderizar un video, esto tardara varias horas, si no es que fallaban o se corrompían. Cuando compré mi laptop era bastante decente. Al momento de renderizar grandes archivos de video, era capaz de hacerlo en menos de 10 minutos y tenía una claridad y unos gráficos increíbles, de modo que me habían convencido para que cambiara a usar mi computadora para todo lo que tuviera que ver con lo de comunicación de la iglesia, en lugar de usar la computadora de sobremesa de más de una década. Personalmente no me importaba, ya que no interfería demasiado con mi trabajo escolar, pero todas las plantillas de las redes sociales, de otros videos y los demás archivos estaban ahora en mi computadora, lo cual significaba que cada semana yo era la persona responsable de actualizarlo todo y entregar la versión final del archivo al jefe del equipo de medios. Cuando estábamos en casa, las otras chicas con las que vivía me ayudaban a editar los archivos. Además, ellas también eran los otros líderes del equipo de medios, lo cual significaba que todos los archivos de los proyectos recientes estaban en mi computadora y no habían hecho copias de seguridad en la computadora de sobremesa, la cual era propiedad de la iglesia. Yo empeñé mi computadora, conseguí el dinero para la renta y le pagué a la otra líder sin decirle nada de cómo había conseguido el dinero en un solo día. Luego, el sábado por la noche, que era cuando normalmente trabajábamos en los archivos de video para el día siguiente, me preguntaron dónde estaba mi computadora para poder empezar. Yo les dije que no la tenía. ¿En dónde está? La empeñé. ¿Qué? La empeñé. ¿Pero por qué? Ocupaba el dinero para pagar la renta. No tenía otra forma para conseguir dinero. No podía permitirme hacer la donación. Pero tú, amablemente, me diste 3 días para pagarlo y compensar el dinero de la renta, el cual me gasté para hacer la donación. Era uno de los objetos más valiosos que poseo, de modo que pensé que era la forma más rápida de poder conseguir el dinero. En este punto comienzan a enloquecer. Al principio, quieren ir a sacar mi computadora del empeño, pero la tienda estaba cerrada, de modo que se apresuran a la iglesia para intentar usar la computadora dinosaurio y desesperadamente intentar recrear los videos que ocupamos completamente desde cero. Sin embargo, no tenían ningún respaldo, ya que habían estado usando mi computadora de forma completamente exclusiva, y los programas y las versiones que yo estaba usando versus lo que tenía la computadora dinosaurio era completamente diferente. Al final, no teníamos nada listo para el servicio del domingo por la mañana, y a todo el equipo de medios de comunicación nos gritó el pastor corrupto. A mí me gritó el doble que al resto de los líderes del equipo, pero valió la pena, solo por ver cómo entraban en pánico. Varios meses después, terminé dejando la iglesia por completo, y fui lo suficientemente amable como para entregarles todos los archivos de las cosas que tenía en mi computadora. Lo único que lamento es haber sido tan amable cuando me fui, porque al diablo con ese lugar, y al diablo con el pastor corrupto. Sin embargo, lo último que supe es que la mayoría de la gente que conocía ya se fue de la iglesia, y la iglesia en sí ha reducido bastante su tamaño y se ha mudado de edificios. Supongo que al equipo de medios nunca les compraron otra computadora después de que yo me fui. Este es uno de los muchos aspectos indignantes de la iglesia, pero me hizo no querer tratar nunca más con la religión organizada, y estos días mayormente soy agnóstica. Honestamente me estaba esperando un final más bombástico para el pastor corrupto, pero al final lo que importa
es que pudiste alejarte de ellos, y aunque no haya sido mucho, por lo menos hiciste que esos líderes pasaran por un mal rato. Y además, quién sabe, puede que ese mal momento les haya servido de experiencia de lo que les esperaba en el futuro con esa iglesia. Es más, pensemos que ese regaño fue el desencadenante de por qué en el futuro dejarían esa iglesia. Es más positivo de esa manera. Apila las tarimas en máximos de 4. Hace unos 10 años, yo trabajaba como comerciante para una empresa nacional de refrescos. Uno de los mayores problemas que teníamos era durante los días festivos, cuando las tiendas ponían grandes ofertas en los refrescos que vendíamos, como 4 paquetes de 12 latas por $10. El problema es que normalmente no había espacio suficiente en nuestras tiendas como para poder almacenar suficiente producto en una festividad tan ocupada como el 4 de julio. Los representantes de ventas pedían muchas más cosas de las que cabían, y luego me tocaba a mí decidir cómo meterlas todas en el espacio que tuviera en la trastienda. La forma en que debería hacerse era enviar varios pedidos en días como ese a medida que se abriera espacio, pero, por supuesto, esto implicaba mandar a los camiones varias veces a la tienda, lo cual cuesta tiempo y gasolina. Ahora, tenía una tienda donde el encargado de la bodega era bastante estricto con su política de no hacer excepciones y no apilar las tarimas en más de 3 niveles. Ese 4 de julio teníamos literalmente el doble del producto que cabía, de modo que llamo a mi jefe y le digo que va a tener que mandar a otro camión para que se lleve el exceso de carga. Mi jefe me dice que simplemente apile las tarimas tan alto como el montacargas me lo permita y de esta forma arreglar el problema. Le recuerdo que en esta tienda solo puedo apilar las tarimas en máximos de 3 y él me dice que me las arregle. Empieza la complacencia maliciosa. Yo sé que el encargado de la bodega se va a poner fórico cuando vea esto, pero son órdenes del jefe. De modo que ya tengo una torre de 5 tarimas cuando el encargado me ve y se pone como una fiera conmigo. Yo solamente me encojo de hombros y le digo que son órdenes de mi jefe. Yo termino de apilar una torre que ahora tiene 5 alturas y empiezo a salir porque mi turno ya se acabó. El encargado de la bodega me dice que si lo dejo así, podemos despedirnos de nuestra cuenta con la tienda. Yo me encojo de hombros otra vez. Y media hora más tarde, me llega una llamada de mi jefe, diciéndome que hay un camión de camino para llevarse el exceso de mercancía y que debo volver a la tienda lo antes posible. Yo simplemente le explico que mi turno por hoy se ha terminado, que ya he devuelto mi camión y estoy de camino a casa para ver los fuegos artificiales. Son las 8 de la noche. Él me dice que dé la vuelta y que lo vaya a solucionar. Yo le digo que únicamente voy a volver si me pagan el doble por todo el día. En ese momento, unas 14 horas, más un aumento del 10%. Él me grita que eso nunca va a pasar, de modo que yo le contesto que no voy a volver a la tienda. También le digo que si cambia de opinión, me puede mandar un correo electrónico aceptando por escrito mis condiciones. En ese momento, tenía otros trabajos paralelos, de modo que no me preocupaba en absoluto por este trabajo en particular. Media hora más tarde, me llega un correo electrónico del jefe de mi jefe, aceptando mis condiciones. Inmediatamente después, me llamó por teléfono para disculparse y decirme que me ocupaban y que debía volver a la tienda lo antes posible. El jefe de mi jefe también mandó a mi jefe a la tienda, el cual ya estaba en su casa, para que ayudara a componer todo este lío. Escucharlo mientras se disculpaba con el encargado de la bodega fue lo máximo. La moraleja de esta historia: cuando el turno termina, tu jefe ya no puede darte órdenes, y si quiere que vuelvas al trabajo, le va a costar extra. Estoy consciente que esto es un privilegio, y no todo mundo puede permitirse arriesgarse a perder su trabajo. Pero recuerden que también es importante no ceder ante todo lo que un jefe te pide. De lo contrario, antes de que te des cuenta, estás siendo explotado sin que ellos te paguen extra. Sean conscientes de lo que valen.